tratando de decirte que Él es Dios y tú no. Lo divertido del rey Usías es que aunque ya no temía al Señor, todavía quería tener una relación con Dios. Él solo lo quería en sus propios términos. Cuando buscamos negociar con Dios acerca de nuestra desobediencia, pensamos que Dios es nuestro igual. Imagínese por un momento que está en un bote que se volcó en medio del lago Erie en noviembre con aguas frías y olas crecientes que golpean contra usted. La guardia costera llega y les dices a tus posibles rescatistas que si no pueden garantizar la seguridad de tu bote mientras subes a bordo, no irás con ellos. El rey Usías decidió llevar el incensario para ofrecer incienso ante Dios. Azarías y otros 80 valientes sacerdotes se pusieron de pie para desafiar sus acciones antes de que llegara al altar del incienso. Sabían que el rey podía hacer que les cortaran la cabeza, pero iban a defender la verdad de la palabra de Dios. El rey Usías se enojó más de lo que había estado en mucho tiempo. ¿Cómo se atrevieron estas personas a dejar de hacer lo que él quería hacer para Dios? El descaro de ellos diciéndole al rey que abandone el templo. Cuando se acercó al altar del incienso, estaba lanzando todo tipo de amenazas contra los sacerdotes. Probablemente les hizo saber, tan pronto como terminara de ofrecer el incienso, iba a despedir a los 80 y arrojarlos a la cárcel, y fue en ese momento que todos los sacerdotes tenían ojos grandes y miradas de horror en sus rostros. Al principio Usías pensó que le tenían miedo, pero luego reconoció que algo estaba pasando a su cuerpo. Su cabeza no se sentía bien, con una gran sensación de ardor en la frente. Alguien debe haber gritado: «Saquémoslo de aquí. Dios ha herido la cabeza del rey con lepra». Las escrituras dicen que, no solo el sacerdote trató de sacarlo del templo lo más rápido que pudo, sino que él mismo estaba ansioso por salir porque el Señor lo había golpeado. El rey Usías, el hombre que lo tenía todo, lo perdió todo. La lepra no solo le impedía volver a entrar en el templo, sino que ni siquiera podía volver a casa. Vivía en una casa separada. Su hijo tuvo que hacerse cargo del palacio y gobernar al pueblo. Cuando murió, fue enterrado en un área separada lejos de los otros reyes. No tenía idea de que olvidar a Dios era Dios, y no lo era, lo haría terminar con el futuro que tenía. Estoy agradecido de que Dios nos ame tanto, que sea el deseo de Dios que nos arrepintamos y que Dios no envíe un juicio de inmediato cuando elegimos desobedecerlo o desafiarlo. Sin embargo, el temor del Señor nos recuerda que Dios tendrá la última palabra en lo que sucederá en el futuro con nuestras vidas. Usías cambió de opinión al tratar de salir corriendo del templo, pero llegó demasiado tarde. Así como el éxito puede hacer que deseemos alejarnos de Dios, la decepción también puede hacer lo mismo. Podemos pensar que debido a que hemos hecho todas estas cosas en la buena lista de verificación de Dios, Dios debería haber hecho algo por nosotros que Dios no ha hecho. Decidimos que Dios no ha cumplido con su parte del trato, entonces, ¿por qué deberíamos cumplir con la nuestra? Podemos en ese momento también olvidar que Dios es Dios y nosotros no lo somos. Nuestro alejamiento de Dios no disminuye quién es Dios de ninguna manera, simplemente nos aparta de las bendiciones que podrían ser nuestras. En el corazón de la persona que se aleja de Dios debido al éxito o de la persona que se aleja debido a la decepción, el tema en cuestión es el orgullo. Voy a hacer lo que quiero hacer, independientemente de lo que Dios haya dicho al respecto. Mucha gente quiere saber la voluntad de Dios, pero muchos menos quieren obedecerla. En nuestra lectura del Nuevo Testamento encontramos la misma certeza en cuál es la voluntad de Dios como lo hizo Usías en su situación. Encontramos en I Tesalonicenses 4:3 que es la voluntad de Dios que sean santificados.